7 de la mañana con 23 minutos, amigos, gracias por seguir en sintonía de La Ventana Podcast. Y pues bueno, hablando de este tema, ya está aquí nuestro invitado el día de hoy para analizar lo ocurrido en las elecciones con Venezuela. Bienvenido, Andrés, a este espacio de La Ventana Podcast. Muchísimas gracias, Alison. Un saludo para todo el equipo de la calle y también para las personas que muy amablemente nos están mirando y nos están escuchando. Bueno, pues también como lo mencionaba el día de ayer, la Asamblea rechazó las elecciones a Venezuela, lo ocurrido, desconoció al presidente Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y tenemos dos bandos, está la Revolución Ciudadana, quien argumentaba que hay que respetar la soberanía de cada país, y también el otro bando de los demás legisladores que mencionaban que como país tenemos que mandar nuestro apoyo a Venezuela ante el supuesto fraude electoral. Y aquí te pregunto, ¿el país puede tomar una posición respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Es correcto que hacerlo? A ver, aquí lo primero que tenemos que entender es cómo está estructurada las fuerzas políticas aquí en el Ecuador. Y dentro de eso también qué es lo que está pasando en Venezuela y alrededor del mundo. El tema Venezuela ha sido un tema muy complejo Ujú. durante décadas. Durante décadas, no solo aquí en el Ecuador, sino en muchísimos países, especialmente más en Latinoamérica, por obvias razones de cercanía. Pero de ahí, la posición que tiene la Asamblea solo refleja cómo está estructurada las fuerzas políticas de aquí en el Ecuador, específicamente en el Parlamento. Porque si bien no se logra una aprobación contundente de la moción, sí se logra por mayoría. Y aquí es muy curioso porque se hace con 78 votos, de los cuales 36 más o menos son en contra, que viene de la Revolución Ciudadana, pero no son todos. Es decir, faltaron votos también de la Revolución Ciudadana, faltaron aproximadamente 16. Entonces tampoco es que haya sido una votación al 100% unificada de la Revolución Ciudadana porque hay ciertos asambleístas que no estuvieron. Sumado a eso, el que ya estamos en una campaña electoral, pre-campaña electoral 2025, esto hace también que el tema Venezuela, como está en coyuntura, se lo aprovecha al máximo. Venezuela ha sido un tema muy específico en nuestras elecciones, en particular en la segunda vuelta. En la primera vuelta casi nunca vemos que el tema Ujú. Venezuela se lo utilice mucho, pero en la segunda sí. Y en la segunda es porque ahí ya se da la dualidad de correísmo-anticorreísmo. Y el tema Venezuela sirve para consolidar los votos, digamos, en contra del correísmo. Pero en la Asamblea lo que pasó es lo que normalmente esperaríamos que pase, de acuerdo a cómo esté estructurado. Ya sabemos que el correísmo iba a apoyar al régimen de Nicolás Maduro y que del otro lado los que se denominan demócratas iban a estar en contra. Entonces en esta ocasión fueron mayoría. Aquí también sale otra pregunta. También recordemos que el expresidente Rafael Correa mandó un tuit de su apoyo a Venezuela. De alguna manera, la posición que tiene la Revolución Ciudadana frente a lo que está ocurriendo en Venezuela podría afectarles en las elecciones que ya básicamente están en la vuelta de la esquina. Muy probablemente, y esto es por un tema específico que yo llamo la descorreización del progresismo. ¿Y a qué nos referimos con la descorreización del progresismo? El progresismo es una corriente muy específica que comulga, digamos, con principios socialistas. Y lo que defiende es la justicia social. Y en esa lógica, siempre, o al menos desde el 2008, han estado de la mano con la Revolución Ciudadana. Inclusive hay perfiles en los que han militado en la Revolución Ciudadana siendo progresistas. Ahora, desde hace algunos años, se ha ido rompiendo o se han ido alejando al menos estas posiciones. Lo podemos ver con lo que estabas mencionando de la publicación del expresidente Rafael Correa, el cual creó muchas pasiones adentro de la Revolución Ciudadana, pero también rechazo desde el progresismo, porque estaban, o al menos muchos líderes del progresismo, trataron de no deslegitimarlo, pero sí decir que no estaban de acuerdo. Y no estaban de acuerdo porque para ellos apoyar el régimen de Nicolás Maduro actualmente no tiene sentido democrático. Es decir, las decisiones que se han tomado y como están llevando mismo las elecciones ahora mismo desde el CNE de Venezuela, no es confiable y prefieren no apoyarlo. Tampoco atacarlo, pero no apoyarlo todavía. En cambio, el presidente Rafael Correa salió a apoyar al 100% a Nicolás Maduro. Y esto, en la lógica que ya estábamos
yo diría que desde el 2017, en esta lógica de separación del progresismo y del correísmo. ¿Por qué? Por el cuestionamiento a las decisiones del expresidente Rafael Correa. Si es bien, ¿por qué digo del 2017? Porque en el 2017, quien puso al candidato de la Revolución Ciudadana fue él y su círculo, que fue Lenín Moreno. Uh-huh. Y cuando pasó lo que pasó con el expresidente Lenín Moreno, que rompió con la Revolución Ciudadana durante su gobierno, ahí empezó a dudarse de la capacidad crítica del presidente Rafael Correa para tomar este tipo de decisiones. Después vino 2021, que de nuevo el binomio fue escogido básicamente por el expresidente Rafael Correa y su círculo, y no ganaron. ¿Y qué pasó ahí? Algo más curioso. En primera vuelta el voto progresista, gran parte del voto progresista votó por Yacu Pérez. Ni siquiera votaron por la Revolución Ciudadana. En la segunda vuelta se unificaron por la dualidad. Pero de ahí en el 2019 pasó esto, perdón, en el 2021 pasó esto, y en el 2023 volvieron a perder las elecciones. Es decir, y en el 2023 ya se dio una crítica más fuerte a Rafael Correa, desde el progresismo. Y esto lo seguimos viendo ahora mismo. Hay representantes o digamos líderes o personas visibles del progresismo que están criticando la posición que está teniendo el expresidente Rafael Correa con respecto de las elecciones en Venezuela. Y esto ya está creando conflictos públicos, que los podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, puede llegar a afectar muchísimo, dependiendo también. A ver, el problema estratégico en esta situación específica de apoyar el régimen de Venezuela y de las elecciones es que tú no tienes control sobre lo que vayan a hacer o lo que vaya a pasar. Y todo lo que, si tú las apoyas, todo lo que pueda pasar conflictivo, te va a rebotar a ti. Exactamente, y justamente hablabas de la reacción en redes sociales y leía un tuit de que agradecían al expresidente Lenín Moreno por de alguna manera traicionar a Rafael Correa y no convertirnos en Venezuela. Y aquí me nace otra pregunta. ¿Es factible comparar el gobierno que tuvimos aquí de Rafael Correa con el gobierno de Venezuela? ¿Existen semejanzas entre ambos regímenes? Sí, aquí me parece muy curiosa esta pregunta porque nos da para una reflexión de fondo, y es una reflexión de fondo de los dos lados. ¿Por qué? Las palabras de, digamos, dictadura, hay que tener mucho cuidado cómo se la utiliza. La palabra dictadura tiene un contexto del siglo XX y estamos hablando de regímenes muy complejos para la historia de la humanidad que pasaron en Alemania, que pasaron en Italia, que pasaron en España. Entonces, esa palabra de dictadura tiene una connotación y una definición específica que no se acopla al siglo XXI. Ojo, hablo tampoco para la parte de Venezuela y tampoco para el actual presidente Daniel Noboa, porque sí hemos visto que de parte de la derecha se habla de la dictadura de Venezuela y de parte de la izquierda se habla de la dictadura del presidente Noboa. Sí. No cumplen los parámetros de dictadura porque ya no existen dictaduras. Lo que sí existe, bueno, existen regímenes muy cuestionables como Corea del Norte, etcétera. ¿Por qué ya no existen dictaduras? Porque ahora nosotros lo que sí vemos son regímenes autoritarios. Y autoritarios son con decisiones que tienden a concentrar el poder en una sola persona, que normalmente es el presidente, en regímenes presidencialistas como los nuestros. Y lo que buscan principalmente es no darle pie a la oposición para que los afecte o ser más que la oposición o callarles, afectar la libertad de expresión, etcétera. Entonces, técnicamente es incorrecto hablar de dictaduras, pero sí podemos hablar de autoritarismos. Y autoritarismos los hemos tenido. Y, por ejemplo, el régimen de Venezuela es un régimen muy autoritario, pero ¿en qué punto no es dictadura? Porque todavía tiene elecciones cuestionadísimas, pero tiene elecciones. Y es lo que estaba leyendo también de un periodista que hacía una reflexión y que decía, en China también hay elecciones. O sea, en regímenes autoritarios todavía siguen habiendo elecciones porque estructuralmente no son dictaduras, porque ya no existen desde el siglo pasado. Es decir, al ser dictaduras ya no existirían estos procesos democráticos. No, normalmente las dictaduras tienen que ver mucho con los militares. Y tiene que ser un poder militar. Y el poder militar normalmente es el que deja a un lado a la democracia. Por eso nosotros en el 79 tenemos el retorno a la democracia después de las dictaduras. Entonces, eso tiene que ver muchísimo porque las dictaduras tienen que ver con los regímenes militares. Revisemos en la historia. Y en la historia las figuras que eran los dictadores venían de las Fuerzas Armadas o de los militares. Entonces, es poco preciso decir eso y termina siendo politiquería.
¿Y a qué me refiero con politiquería? Yo hago siempre esta distinción. ¿Qué es política y qué es politiquería? La política es el arte de la toma de decisiones con miras en mejorar la vida de la gente y también de acciones. ¿Qué es la politiquería? Brujulear a la política para satisfacer intereses de terceros o personales que normalmente son ilegítimos o ilegales. Con estos dos conceptos ya podemos darnos cuenta para qué lado van cada una de las críticas. Entonces, el hablar de estos términos a la ligera es muy peligroso. Así es, también veía en diferentes redes sociales que hay algo que me llama bastante la atención y aquí justo tenía esta pregunta. ¿Por qué la figura de Hugo Chávez sigue teniendo gran influencia en un segmento de la población venezolana? Porque yo veía en redes sociales que cuestionaban bastante de que a pesar de cómo ha sido el régimen de Nicolás Maduro, siga teniendo bastantes simpatizantes. Dos elementos aquí que me parece también otra pregunta súper interesante. Es muy interesante todo lo que me preguntas. Aquí tiene que ver con dos cuestiones. La primera es el impacto histórico que tienen los líderes y lo segundo es la debilidad que tienen los líderes actuales. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué sigue siendo influyente el expresidente Hugo Chávez? ¿Por qué sigue siendo influyente el expresidente Rafael Correa? ¿Por qué sigue siendo influyente el expresidente León Febres Cordero en un segmento? Es porque no han habido cuadros que los igualen o los superen en términos de popularidad y en términos de alcance democrático, que sería ganar las elecciones. Entonces, por eso siguen estando ahí esas figuras que de una u otra manera justifican el accionar de las bases o el accionar político que tiene un movimiento. Y en este caso, por ejemplo, en Venezuela mismo, hay personas que apoyan o apoyaron y apoyan al expresidente Hugo Chávez, que no apoyan al presidente Nicolás Maduro, pero están ahí. Y algo similar puede pasar ahora mismo con la Revolución Ciudadana, que pueden no estar de acuerdo al 100%, por ejemplo, en el 2021 o en el 2023 con los cuadros, pero están ahí por la organicidad, por lo orgánico que logran ser este tipo de movimientos políticos. En el caso que estábamos hablando, para no dejarlo aislado, del expresidente León Febres Cordero, eso es porque tampoco ha habido de la derecha una figura que logre, digamos, representar los valores que en ese tiempo, en los 80s, se representaban en la derecha. Pero este segmento de población sería, por decirte, más de los 30 años, porque tenemos ahora un segmento juvenil, un segmento de población joven que recién está integrándose a la política, pero no está tan allegado a las viejas figuras políticas. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Aquí es súper importante lo que yo llamo el voto moderado. ¿Y qué es el voto moderado? El voto moderado es el que no responde ni a la derecha ni a la izquierda extremas, que puede moverse en el centro o puede irse un poco para la derecha o un poco para la izquierda, que es las personas que no responden al correísmo ni al anticorreísmo. Esta dualidad que nos tiene desde hace ya décadas. Entonces, el punto de aquí es que este tipo de votante trata de ver nuevas figuras. El voto del actual presidente Daniel Noboa fue en la primera vuelta el voto moderado, porque las personas que se les consultó de por qué votaron por Daniel Noboa, porque no se pelea, porque no es un político que confronta, porque no es identificado ni con el correísmo ni con el anticorreísmo, es distinto. Esa es la nueva ola, que es normalmente entre los votantes, incluso desde los 16, que a pesar de esa edad que el voto es facultativo, hasta los 45 más o menos. Pero no podemos generalizar, ese es un error, siempre es un error generalizar, porque dentro de ese segmento también hay personas de extrema izquierda y también hay personas de extrema derecha. Entonces, la gran mayoría, si bien es del voto moderado que no responde a estas dualidades, no quiere decir que solo es exclusivamente ese existente dentro de ese rango de edades. Así es. Y ahora también refiriéndonos al tema de Venezuela, ahorita están en protestas por todo lo ocurrido, todos alegan que es un presunto fraude electoral. ¿Y qué pasaría ahorita con la situación de Venezuela? Hablo también de sus relaciones con otros países. Tenemos bastantes países que han rechazado lo ocurrido en Venezuela y también el tema de que la ola de migración aumentaría con lo ocurrido. Entonces, ¿cuál sería el panorama actual de Venezuela? ¿Qué pasaría de ahora en adelante? La palabra que ahorita nos define a Venezuela es conflicto.
así de simple, conflicto, porque hay conflicto de parte del oficialismo que está tratando de defender los resultados que ellos dicen fueron los que votó la mayoría de los venezolanos en ese país, y del otro lado de los que cuestionan esos resultados. Aquí hay una lógica muy, muy básica, que es la de credibilidad. ¿Y a qué me refiero con credibilidad? Voy a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, a mí me invitan a una reunión y yo llego tarde. Y yo digo, perdón, fue el tráfico. Me invitan a la reunión con la misma gente por segunda vez y vuelvo a llegar tarde. Y digo, perdón, fue por el tráfico. Probablemente ya no me crean tanto. Si llego por tercera vez tarde, ya no voy a tener voy a tener ya una reputación, que mi reputación es que soy un impuntual. Y eso se basa en las imágenes, que son las impresiones que yo doy cada vez que estoy ahí. Y la reputación es la suma de esas imágenes. Es lo que habla de nosotros cuando no estamos presentes en la mesa. Y dentro de eso, la reputación que tiene el CNE de Venezuela ahora mismo no es buena porque ha sido cuestionada en absolutamente todos los procesos que ha llevado a cabo. Y si le sumamos a eso el punto de que esta vez es particularmente distinto porque no se puede comprobar nada. ¿Y a qué me refiero con no se puede comprobar nada? La página web del CNE de Venezuela ha estado caída desde que empezó el conteo. No podemos tener información de las actas. Entonces, ahí hay una forma que no hay credibilidad, sumado a su reputación, de que podamos comprobar de que esos sí son los resultados. Es la palabra del CNE hasta ahorita. Y del otro lado de la oposición con la señora María Corina Machado a la cabeza, ella en cambio dice que sí tiene las actas y que tiene el 70% de las actas que dicen que es otro resultado totalmente diferente al que dice el CNE. Tampoco se puede comprobar. ¿Por qué? Porque no tenemos las cifras oficiales o las actas oficiales para que el uno diga que fue su resultado o para que el otro diga que fue su resultado. Entonces, ese ya crea un problema de conflicto muy grande. Ahora, a nivel internacional, aquí hay que tener perspectiva. ¿Y a qué me refiero con perspectiva? Solo hagamos una matemática simple. ¿Cuáles han sido los países que han felicitado o han apoyado el régimen de Nicolás Maduro? Son 10, hasta donde yo revisé. Que teníamos Bolivia, Honduras, Serbia, Guinea-Bissau, Nicaragua, México, Cuba, China, Rusia e Irán. Son 10 países. En la ONU hay más de 190 países registrados. Alrededor del mundo hay más de 200. Si hacemos una matemática simple diciendo que son 190, es el 5% del mundo el que ha reconocido los resultados de Nicolás Maduro y del régimen venezolano. Pero vamos más allá. ¿Cuál es la respuesta que ha sido la del régimen del presidente Nicolás Maduro? Pelearse con toda Latinoamérica. Inclusive, nosotros ya no teníamos presencia diplomática ahí, pero él, dentro de todos los países que se unieron para ir a la OEA a pedir que se haga esta especie de auditoría internacional a las elecciones, fueron 9 países de los cuales ya se decidió desde Venezuela quitar todo su cuerpo diplomático. Entonces, se está aislando cada vez más en términos de la comunidad internacional. Entonces, el conflicto sigue estando ahí presente y va a seguir estando porque, de nuevo, esta no es una situación nueva. Es decir, estas protestas, estos cuestionamientos a las elecciones, ya lo hemos visto inclusive con el mismo Nicolás Maduro candidato. Así es, y como hemos visto, estas elecciones en particular han tenido bastante popularidad alrededor del mundo, en redes sociales, en diferentes lugares, y aquí también preguntarte si, en vista de lo que está pasando ahorita en Venezuela, ¿cambiaría la ideología o la perspectiva que tienen las personas sobre progresismo y también las tendencias de izquierda? O sea, ¿cambiaría aquí la visión de lo que es la izquierda y de lo que es la derecha, y de alguna manera afectaría esto a las elecciones? ¿Y por qué te pregunto? No solamente me refiero a la Revolución Ciudadana, sino a otros partidos y movimientos de izquierda. De alguna manera, la ideología o la percepción que ahora tienen las personas de izquierda con lo que ha ocurrido en Venezuela afectaría las elecciones en el país. En términos internos de la izquierda, muy probablemente, porque ya se están dividiendo, ya se están abriendo frentes en que hay personas de izquierda que no están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela y hay personas de izquierda que están muy de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, podemos hablar de Juan Carlos Monedero en España, que está muy de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela y por el estilo. En cambio, aquí en el Ecuador también ya estamos viendo esa pequeña división de yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Puede ser auténtico, me refiero a auténtico de pensamiento ideológico de sí, yo no estoy de acuerdo con que pase esto, o también puede ser con fines electorales. ¿Por qué? El éxito de aquí
para ganar una elección es no solo consolidar tu voto duro, sino también conseguir los indecisos, que yo le llamo el grupo de moderados. Sin los moderados no ganas una elección, eso está comprobadísimo. Y con los moderados ganas una elección, que es lo mismo que le pasó en el 2021 al presidente, bueno, el presidente que ganó, Guillermo Lasso. Entonces, sin los moderados tú no puedes ganar una elección. Y estas cuestiones de disputa en la izquierda separan a los moderados y hacen que sea más complejo para la izquierda lograr conseguir los votos necesarios. Y pongo un tema aquí extra. Las situaciones que hemos estado viendo en la pre-campaña es compleja en la izquierda. Ayer se dio una convocatoria a una especie de convención nacional de las izquierdas, que fue más o menos encabezada por Leonidas Diza, a la que han respondido de todos los frentes, tanto de la Revolución Ciudadana, tanto de Centro Democrático con Carlos Rabascal, tanto con el Partido Socialista que ha definido como precandidato a Pedro Granja. Todos respondieron y todos dijeron vamos a ir allá. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué es necesaria una gran coalición de las izquierdas? Porque están separadas. Entonces, ese es el primer ejercicio que nos comprueba de que están separados. Ahora vamos con la derecha, de cómo afecta la parte de Venezuela. En la derecha está el anticorreísmo. El anticorreísmo es aproximadamente 19%. Hay algunos que dicen menos, otros que dicen más, pero yo me baso en los datos de primera vuelta. ¿Y por qué en primera vuelta? Porque en primera vuelta sí la gente que es anticorreísta vota por el candidato anticorreísta y la gente moderada tiene una amplia gama de escoger. En la segunda vuelta es distinto. Ahí casi todos están contra la pared y tienen que escoger uno de dos. Pero en la primera sí podemos ver las preferencias. Y en esa lógica, en la derecha, el anticorreísmo específicamente se quiere adueñar del tema Venezuela. Y quiere decir, yo soy el representante democrático que estoy defendiendo los derechos de la mayoría de los venezolanos. Pero ahí tienes el discurso, en cambio, de la izquierda de que no dicen nada frente a Palestina. La derecha. Probablemente. Enfoquémonos ahorita en la parte de aquí del cuadro para terminarle la idea, y es que el del lado del anticorreísmo se quiere adueñar de este mensaje, que ahora contagia también a gran parte de otras tiendas políticas. Pero ¿cuál es el punto de aquí? Que el voto moderado es escaso. El voto anticorreísta, perdón, es escaso. Y ahí normalmente se consolida en una sola persona. ¿Quién es esa persona? Ahora mismo el presidente Daniel Noboa, con su giro anticorreísta que dio hace mucho tiempo, envió un mensaje con pedirle a la canciller que vaya a liderar las gestiones en la OEA. Él ya se quiere desde hace mucho tiempo adueñar del voto anticorreísta. Pero hay un punto aquí complejo: construye. Construye es el movimiento que lanzó a la presidencia a Fernando Villavicencio, que fue el representante máximo del anticorreísmo en las elecciones de 2023. Y aquí Henry Cucalón, que sería su precandidato hasta el momento, él estuvo con los grupos venezolanos en Quito virando las elecciones de Venezuela, o hasta inclusive ya tratando de celebrar este tipo de, lo que ellos llamaban que iba a ganar la parte de la oposición con Mundo González. Pero ¿qué pasó ahí? Se están también dividiendo. Entonces, tanto de parte de la izquierda como de la derecha, se están dividiendo cada vez más. Es más probable actualmente que se consolide el anticorreísmo en la derecha antes que el correísmo en la izquierda. ¿Por qué? Porque ahora mismo, pongamos el ejemplo que estábamos conversando específicamente de lo que pasó en la madrugada. Centro Democrático dijo que iba a ir, y que iba a ir a esta convención de las izquierdas. Y anunció que el exministro del Interior, José Serrano, parece que va a ser un personaje muy importante dentro de esta propuesta de Centro Democrático. El exministro Serrano publicó un mensaje en el que básicamente ya estaba en personaje electoral, pero el expresidente Rafael Correa le responde con capturas de pantalla de noticias que decían que José Serrano apoyó a Lenín Moreno. Ya se creó una pelea y una disputa antes de que se dé la convención. Sumemos a eso de que el candidato del Partido Socialista, Pedro Granja, ya ha cuestionado muchas cosas de Rafael Correa. Entonces, va a tener, digamos, buen puerto para la izquierda la convención que se está organizando. Difícil. Y va a ser bien difícil, ¿por qué? Porque el correísmo va a plantear sus candidatos y a decir, apóyenme. Nunca, o bueno, no digamos nunca, porque no es bueno generalizar, pero es muy poco probable que llegue el correísmo o la Revolución Ciudadana a la convención de las izquierdas, que alguien ponga un candidato distinto y que ellos digan, ok, lo apoyamos.
Y de igual de las otras tiendas. Centro Democrático, el Partido Socialista, la CONAIE, van a llegar a querer imponer sus candidatos. Y obviamente aquí los que tienen ventaja es la Revolución Ciudadana, porque tienen los datos en mano de que pueden llegar a segunda vuelta y pelearla al menos. Y para cerrar esta idea, ya en conclusión y también para ir terminando esta entrevista, ¿cuáles serían los candidatos pesados de ambas tendencias, de izquierda y derecha? O los partidos políticos pesados. Aquí es un comentario también muy curioso, porque en teoría, y según lo que ha pasado en los últimos años y las últimas elecciones, el candidato más pesado es el candidato moderado. ¿Quién es? No lo sabemos todavía, porque suele ser el llamado outsider. Okay. Y ese candidato que fue el actual presidente Daniel Noboa, tiene que adueñarse de ese gran voto que es más, el voto moderado es mayor que el voto correísta y el voto anticorreísta, porque es más del 40%. En cambio, el voto correísta es el 31% según las últimas elecciones. Y el voto anticorreísta es cerca del 20%. Entonces, ninguno de los dos ahorita es más grande que el voto moderado. Y ahí va a estar la estrategia. Aquí mucha gente o muchos candidatos todavía se están peleando por el anticorreísmo o el correísmo. Y eso puede jugarles una mala pasada. Dentro de la izquierda, los candidatos más fuertes siguen siendo los de la Revolución Ciudadana. El hecho de que se esté empezando a separar o a cuestionar la izquierda internamente no quiere decir que ya hayan dejado de ser los más poderosos. Siguen siendo los que pueden llegar solos a segunda vuelta. Del lado de la derecha es el representante actualmente de Construye, porque Construye tiene esa legitimidad del anticorreísmo a través de toda la lamentable situación que tuvimos que vivir con el asesinato de Fernando Villavicencio. Sigue siendo de esa cantera el candidato del anticorreísmo, y ahí viene el conflicto. El presidente actual, Daniel Noboa, no tiene grupo de votantes, porque el anticorreísmo no le va a apoyar. ¿Y por qué no le va a apoyar? Porque el presidente cometió el error original, el pecado original que yo le llamo, que fue aliarse al correísmo al inicio del periodo legislativo. Y eso nunca se lo va a perdonar. Y constantemente se lo recuerdan. Tú pactaste con la Revolución Ciudadana, y ese es un pecado original que nunca le va a perdonar el anticorreísmo. ¿Pero por qué le apoyan ahora? Porque la agenda del presidente es anticorreísta. Entonces simplemente se alinearon los intereses. Pero de ahí en las votaciones, el grupo moderado ya se alejó del presidente. Porque la lógica fue, yo voté por ti, porque pensé que no eras como me estás demostrando que eres actualmente en el cargo. Listo, 7 de la mañana con 50 minutos, amigos. Este fue un breve análisis de lo que está ocurriendo en Venezuela. La verdad hay mucha tela por cortar en este tema y te agradecemos bastante, Andrés, por darnos tu opinión y también llevarnos de este análisis profundo del tema. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día a todos. Muchas gracias, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos con más de La Ventana Podcast.